Estamos una vez más aquí en la iglesia Palabra de Vida, un lugar donde está el amor, la presencia y la paz del Señor. Estamos en plena avenida Anastasio, en Lagomar, un lugar hermoso. Así que los invitamos a aquellos que están viendo a través de las redes sociales a que puedan venir y a compartir un tiempo hermoso aquí con nosotros, alabando a Dios, glorificando su nombre, alimentándonos de su palabra. Amén. Así que bueno, los invitamos a aquellos que todavía no han venido, a que puedan venir a este lugar precioso que Dios ha plantado en este lugar. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Les invito que vayamos al Salmo 48, versículo 14. El mensaje le puse como título Camino a la Eternidad. Gloria a Dios. Es un mensaje precioso. Miren qué hermoso lo que dice la palabra del Señor. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Levanta tu mano ahí donde está y decir: Señor, gracias, porque tú eres nuestro Dios eternamente y para siempre, Señor. Y tú nos vas a guiar aún más allá de la muerte. Amén y amén. Qué hermosa palabra. Yo no sé si vos lo habías leído alguna vez este salmo o este pasaje le habías prestado atención, pero realmente cuando lo leí estaba en escondido, yo nunca lo había leído. Y sin embargo me impactó lo que dice en algo tan corto, ¿no? Ahora, la muerte física, ¿verdad? Es la consecuencia del pecado, porque el hombre peca y a través de del pecado viene la muerte. Porque cuando Adán y Eva vivían en el Edén con el Señor, ellos no iban a morir nunca. Iban a tener vida eterna con el Señor, juntamente con Él. Pero al pecar el hombre, ¿verdad? Entró en el mundo el pecado, y así la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte física es la verdad. Vemos cuando el corazón deja de latir, cuando ya los pulmones no se llenan más de aire, cuando esa persona ya, sus signos vitales ya no están funcionando. Pero hay también una muerte, que es una muerte espiritual, que dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron, en Romanos 3, 23, ¿no? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos también 6:23, perdón. Porque la paga del pecado, dice, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si profundizamos con la palabra del Señor, la verdad que eso nos impacta y podemos decir, gloria a Dios que Él es nuestro Señor. Ahora, parece algo muy sencillo de decir, bueno, ese ser murió, dejó de existir, y a veces parece como que cuando alguien recibe ese mensaje o recibe esa noticia, es algo muy, muy impactante para la persona que lo recibe. Su corazón es sacudido, sus pensamientos, ¿verdad?, quedan como un shock. La persona cuando recibe ese mensaje. Ahora, nosotros sin saber, nacimos muertos. Muertos nacimos. Sin embargo, recibimos la vida cuando Cristo entra en nuestro corazón. Nos impacta así ver que una persona muere, que ya no está más en su cuerpo físico, y recibir esa noticia que es muy dolorosa, que es muy fuerte, por supuesto que sí. Pero lo más fuerte es saber esa persona dónde está, a dónde fue a parar. Porque este título, este mensaje tiene como título Camino a la Eternidad. Pero ¿a qué eternidad? ¿Junto con Cristo o en el infierno? Hay dos eternidades y el mundo tiene que saberlo. No se predica casi del infierno. No, pastor, ¿cómo va a hablar de eso así tan fuerte? El infierno es real. Y la eternidad con Cristo también es real. Yo te pregunto, ¿a dónde querés estar el resto de la eternidad? ¿Con Cristo, en su presencia, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor, donde no hay más muerte, porque Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario? ¿O querés estar en el infierno, ardiendo continuamente y sufriendo eternamente? ¿A dónde queremos estar? ¿Estamos viviendo conscientes de realmente esas dos eternidades?
o simplemente estamos viviendo por vivir? Es muy fuerte lo que Dios nos habla. Hermanos queridos, yo nací, como les mandé un mensaje hace poquito, yo nací en una familia muy precaria, muy humilde en el sentido económico, ¿no? Porque la humildad tampoco significa que tengas plata, ¿no? Puede ser con mucho dinero y bastante soberbio, o al revés, con poco dinero y muy soberbio. Y en mi corta vida, cuando muy pequeño, me acuerdo que yo vivía aquí en Lagomar, y cuando una tía mía muere en Montevideo, una tía que era hechicera, ella tenía un almacén y debajo del mostrador tenía todos santos y prendía velas. Yo miraba eso y me daba asco. Cuando era chiquito, yo tenía 8 años y fui y vi eso, y mi tía muere y mi madre nos lleva a todos para allá. Vivíamos al lado de un cantegril, una pobreza pero tremenda. Por un momento no teníamos ni para comer. Poníamos la yerba al mate al sol para que se secara y después tomar de nuevo mate. Comíamos pan duro, le poníamos un tenedor y lo calentábamos en el Primus. ¿Algunos se acuerdan del Primus? Lo calentábamos en el Primus y le poníamos manteca, una manteca que la reciclábamos, le poníamos más, no sé qué le ponía mi madre para estirarla más y que fuera sacada 2 paquetes de uno. Eso comíamos nosotros, mate dulce y pan viejo todos los días, de mañana, desayuno y merienda, de noche, estoy igual, siempre lo mismo. Ese era nuestro alimento. A los 12 años, un día me llega la noticia que mi abuelo, que no era muy anciano, muere. Y por primera vez fui a un velorio y vi un muerto. Yo con 12 añitos lo vi y vi como todo el mundo le daba un beso. Yo también fui y le di un beso y sentí el frío del cuerpo. Es tremendo. Y me impactó. Cuando llegué a tener 21 años, mi padre muere porque estaba perdido en vicios. Él tenía 52 años de edad, jovencito. Y estaba solo, angustiado, triste. Y yo tenía 21 años y mi padre era mi padre, era mi ídolo. Yo lo amaba. Y cuando lo vi morir, realmente me quebró. Yo también fumaba y hice promesas que le iba a dejar de fumar y seguí fumando igual. Mi padre murió de cáncer. Fue un dolor enorme. Después mi abuela era Yaya, que muchos de los que están acá la conocieron. Mi abuela era como mi segunda madre. No sé si fue, creo que mi madre, porque realmente me dio buenos consejos. Cuando ella murió, sinceramente les digo, se me partió el corazón. Estuve con ella hasta el último momento. Y todas esas cosas que uno vive en la vida son fuertes. Mi hermano mayor, con 48 años, perdido en la prostitución, era un hombre que se prostituía, se vestía de mujer y se prostituía acá en el parque. Era hechicero. Y murió de sida, solo, en un hospital. Gloria a Dios que el Señor me dijo que fuera a orar por él y en el último segundo se entregó a Cristo. Mi madre era hechicera. Yo estaba predicando en la iglesia, cuando estoy predicando el Señor me dice que mi madre acababa de morir. Mientras estaba predicando, el Espíritu Santo me habla y me dice, tu madre acaba de morir. Mientras yo predicaba. Llego a mi casa, mi madre estaba tirada en el terreiro, tirada ahí. No sé. Y uno vive cosas, experiencias fuertes, ¿sí o no? Aún incluso, como contaba también, nuestros animalitos, nosotros somos muy bicheros, no sé ustedes, yo soy muy bichero. Amo los animales, pero Dios puso un amor en nosotros que antes yo no lo tenía. Mi esposa podía llorar antes, podía patalear, hacer lo que quisiera, y a mí no se me movía un pelo. La gente podía morir en mi alrededor. Yo decía, bueno, se hizo fiambre, uno menos. Bueno, como decía el dicho, bueno, un viejo plantamos un árbol, decía. Miren las cosas que decía yo. Las cosas que decía, frío total. Pero cuando Cristo entró en mi corazón, hermanos, cualquier cosita soy mucho más sensible. Hace 2 días atrás, sentimos una frenada de noche, estaba con mi hijo ahí, y al rato escuchamos una explosión. ¡Bum! Una explosión, tembló todo. No sé si a ustedes pasó, no, pero una explosión y tembló todos los cimientos de mi casa, temblaron todos. Estaba mi hijo al lado, me dijo, papá, ¿escuchaste eso? Salimos para afuera a ver qué había sido esa explosión, esa que tembló todos los cimientos de mi casa. Fue como un terremoto, un siromoto, no sé qué fue. Y salgo para afuera y el muchacho me dice, atropellé un gato, no sé qué.
Digo, no, a ver, me fijé una de las gatas que tenemos, no, está bien, está bien. Resulta que sí, había atropellado a uno de mis gatos y lo mató. Al gatito, ¿se acuerdan? ¿Michi? ¿El chiquito? El chiquitito. Bueno, lo atropelló y lo mató en el momento. Sí, sí, es el chiquitito. Nosotros se imaginan el dolor, mis hermanos queridos, el dolor. Todavía nuestra hija no sabe, todavía viene hoy y tenemos que comentarlo. No podíamos creerlo. Y yo ponía mi cabeza en su corazoncito a ver si podía escuchar latido y no latía más. En el momento murió. Con mi esposa hemos pasado llorando todos los días. Pues sí, un gatito, pero nosotros nos partió en medio. Lloramos, pero como si hubiéramos perdido. Caí en la cama postrado, mi esposa testigo, derramando lágrimas y llorando a mares, porque murió un gatito. Es muy fuerte. Ahora, esas cosas veo que uno experimenta. Uno experimenta un gran dolor, un sufrimiento tremendo. Muchos de los que estamos acá hemos perdido hace poco, ¿no? Hermanos, hemos perdido familiares. ¿Cuánta gente ha perdido su familiar en este tiempo? Y es un dolor enorme, un sufrimiento, ¿verdad? Que a veces brotan lágrimas, como les digo, como si fuera un mar de lágrimas, porque no podemos creer que ese ser querido, esa criatura, sea quien sea, un animalito, o un familiar, o un ser querido, o un hermano de la iglesia, sea lo que sea, ya no está más, no podemos verlo. Y hay que enfrentar ese dolor, pero solamente Cristo. A veces está ese vacío, ¿no? Ahora vamos a un lugar y decimos, ¿te acordás cuando hacía aquello? ¿Te acordás aquello? Y nos parte en medio. Sentimos como que nos ahogamos de dolor, sentimos como que nos falta algo, es un vacío tremendo que solamente Cristo puede llenar ese vacío. Solamente Cristo puede sanar ese dolor. Solamente Cristo, sea lo que sea, Él puede calmar ese tremendo dolor que es en el alma y en el corazón. Y quizás por muchos años tengamos que experimentar también cosas, porque esto no termina acá. Vivimos en un mundo caído donde hay muerte, donde hay destrucción. Y es cuando más tenemos que agarrarnos a Cristo, es cuando más tenemos que buscar de Él, de buscar de su presencia. Por eso este salmo que leemos ahora, el Salmo 48, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá, Él nos guiará, como decía la hermana hoy, ¿no? Él nos va a guiar. Qué bueno tener esa guía, pero dice que nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora me impacta, ¿sabes? Es Dios nuestro eternamente y para siempre. Ahí habla de eternidad, habla de que siempre va a estar con nosotros, si realmente Él es tu Dios, porque podemos tener otros dioses también, pero si Él es tu Dios, yo confío en esa palabra, no sé vos, y Él me guiará aún más allá de la muerte. Este sufrimiento y como les digo, este dolor, tenemos que sobrellevarlo y pasarlo con Cristo, porque si no, nos puede llevar a hacer cosas que mucha gente a veces se enoja hasta con Dios, como hablábamos hoy al comienzo. Gente que se enoja con Dios y se aleja, pero si nosotros nos tomamos de Cristo, y cuando más le buscamos, como cantamos hoy también, cuando más te busco, solo en ti yo confiaré, no temeré ni desmayaré. Porque ¿qué le dijo el Señor a Josué? No temas, no desmayes, yo estaré contigo todos los días, estaré contigo. Porque el Señor sabe que somos débiles, pero también nos dice en su palabra, diga al débil, fuerte soy. Y tu fortaleza no es tuya, sino que es a través de la fuerza que te da el Espíritu Santo de Dios, que te levanta, que levanta tu cabeza y te hace aún en situaciones difíciles, ¿verdad?, pasar en victoria todas las cosas. Si nos tomamos fuerte de la mano de Dios, Él nos va a guiar a ese camino, el camino de la eternidad con Él. Tomate de su mano, caminá junto con Él, apretá fuerte la mano. No sé si te acordás cuando caminabas con tu papá. Algunos capaz que le agarraban el dedito, ¿no? Le ponían el dedito. Yo me acuerdo de mis hijos le ponían el dedito así, ellos se agarraban fuerte así y caminaban conmigo. ¿Se acuerdan del salmo que compartimos el domingo pasado? El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice. Se los hago recordar porque a veces tenemos que recordar la palabra, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesas
delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y termina diciendo, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Está hablando de qué? De la eternidad. El Señor nos quiere llevar, nos quiere guiar, quiere que caminemos con Él hasta la eternidad. ¿Se acuerdan en Juan 14? Jesús está hablándole a sus discípulos poquito antes de morir, de ir a la cruz. Él iba a morir, Él iba a dar su vida por ti y por mí. Y les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice. Para todos los que estamos acá, el Señor va a preparar un lugar. Gloria a Dios. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y dígame si mucha gente no sabe ni siquiera a dónde va después de la muerte. Esas palabras de Tomás son las palabras que todo el mundo dice. No sabemos a dónde va. La gente no sabe de Jesús de dónde viene, por qué vino y a dónde va. No tiene ni idea. La gente no sabe ni de dónde viene, ni por qué está, ni a dónde va. Esa palabra que dijo Tomás es lo que todo el mundo piensa. Es como todo el mundo anda sin saber. Pero vos y yo tenemos la respuesta. Vos y yo sabemos, porque Jesús dijo enseguida, y eso tiene que ser, ¿verdad?, parte de nosotros. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino que nos va a llevar hacia la eternidad, juntamente con el Padre. En Apocalipsis 1, versículo 7, cuando comenzamos a estudiar Apocalipsis, acá Jesús ya glorificado, en un cuerpo glorificado, se le presenta al apóstol Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis 1, versículo 7, hablándole ¿a quién? ¿A quién le habla el Señor? A la iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá? Levanten la mano, a ver cuántos son iglesia. Ah, bueno, te está hablando a ti, Señor. Mira lo que dice aquí. He aquí que viene por las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy, dice el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Te das cuenta lo que cantábamos hoy, no? Él es el que era, el que es, el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, ¿estamos preparados para ir a esa eternidad con Él? Ahí en Apocalipsis 22, al último de Apocalipsis, versículo 12, el Señor dice, Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. El Señor viene, como dice ahí, como dice en tu Biblia, pronto viene el Señor. Ahora, vos te levantaste hoy, ¿sabés si mañana vas a estar vivo? Te pregunto seriamente, y los que están viendo por las redes sociales, ¿sabés si mañana te vas a morir, sí o no? ¿Cuántos tienen el día contado? ¿Cuántos saben perfectamente bien? Esa noche que estábamos ahí con los gatitos, teníamos una gatita acá y el otro gatito acá, los dos, los mirábamos y decíamos, qué lindo que son, qué preciosos, casi les saco fotos, porque estaban tan preciosos. Yo nunca me iba a imaginar que una hora después, ese gatito que estaba ahí, yo no iba a estar más con nosotros, iba a estar muerto en mi brazo, estaba disfrutando y descansando. Había una armonía en casa tremenda. Ahora el Señor me impactó, porque yo busqué después la información por tal, buscamos con mi esposa si había algún cielomoto, algún terremoto, no pasó nada. ¿Alguno escuchó un terremoto? ¿Y por qué pasó en mi casa eso? Porque hubo un sacudir, que mi hijo lo escuchó, y salimos para afuera a ver si algo había explotado. Se movió algo en el mundo espiritual. Yo sé que el enemigo está queriendo hacer algo, pero
va a tener que salir huyendo por ciertos lugares diferentes porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Yo sé que hay guerras espirituales y que sacuden todo y que quieren sacudir mi familia y quieren sacudir también tu familia. Eso fue una pelea en el mundo espiritual, eso fue un impacto en el mundo espiritual. Porque tuvimos una semana muy difícil con mi familia. Ya les paso, les cuento. Si quieren, oren por nosotros. Hemos tenido una lucha, pero no saben lo que hemos vivido esta semana. No saben. Tremendo. Y sentimos un terremoto. Y ahí el Señor me mostró claramente, esto es algo espiritual. Y mi hijo siempre está ahí, y él lo escuchó, porque es testigo. Él salió por afuera y le preguntó al muchacho, ¿escuchaste una explosión? Le dijo al que atropelló el gato con la moto. Dijo, ¿qué explosión? No escuché nada, le dijo. No escuché nada. Es algo espiritual. Y uno tiene que saber, ¿y eso qué hace? Tenemos que buscar más al Señor. Tenemos que orar, tenemos que batallar. Porque esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes principales en las regiones celestes. Tenemos que seguir batallando. Y miren, en Efesios, vamos a Efesios 4, versículo 30. Si sabemos que Cristo viene pronto, si sabemos que el Señor pronto nos va a venir a buscar para estar con Él, tenemos que tener cuidado, hermanos queridos. Efesios 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristes al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristas al Espíritu Santo? Haciendo lo que vos querés. Es fácil, ¿eh? Pecá deliberadamente. Andá, revolcate en el chiquero y vas a pagar el Espíritu Santo. Lo vas a contristar. Que fuiste sellado para el día de la redención. Cuidado. En Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. Si tendremos que andar firmes en el Señor, buscar más de su presencia. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. También vosotros, dice el Señor. También vosotros. ¿A quién está hablando ahí? A la iglesia. También estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo viene a la hora que vos ni pensás. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados. ¿Cómo te preparás? Buscando al Señor, viniendo a la iglesia, dejando aquello que no sirve para nada, hermanos. A veces estamos distraídos en cosas, ocupados en cosas que realmente no valen la pena. ¿Vos te imaginás que venga Cristo a buscar a la iglesia y lleva todo menos a vos porque vos andabas en otra cosa? Y pierdas estar en la eternidad. ¿Y por qué? No, porque estaba ocupado, estaba mirando la tele, viendo un partido de fútbol. No, estaba trabajando. No, porque estaba haciendo esto, porque estaba haciendo otro, porque estaba haciendo deporte, porque estaba haciendo esto. ¿Vale la pena todas esas voy a decir algo fuerte, esas estupideces por perder la vida eterna con el Señor? ¿Vale la pena? Pregunto, ¿vale la pena todas las riquezas del mundo? ¿Vale la pena ganar el mundo y perder la vida, la salvación? Lo dice la palabra, no lo digo yo. El Señor le va a decir, necio. ¿De qué te sirvió todo esto? ¿De qué te sirvió todo esto si perdiste tu propia alma, tu eternidad con el Señor? Hermanos, tenemos que estar más firmes que nunca. Este mensaje es por los tiempos que estamos viviendo ahora. Miren lo que dice en Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 24. Hebreos está casi al último, casi llegando a Apocalipsis. Hoy el Señor capaz que te está dando fuerte, hermano, pero Dios tiene que a veces hablarnos fuertes para que podamos entender. Hebreos 10, versículo 4. Dice, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos con amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, dice, miren, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando a veces decimos a un hermano, yo hace años que, hermano, no dejen de congregar, hermano, buscad al Señor, a todo el mundo, no dejen como algunos tienen por costumbre.
Pero miren lo que dice el último, eso es lo que a mí, ¿vieron? Dice, tanto más, o sea, más preocupado, hermanos, vamos a estar juntos, vamos a amarnos, vamos a estar en la iglesia, no dejen de congregar, hermanos, no dejen de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque viene aquel día se acerca la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, Él viene pronto. En Primera de Pedro, un poquito más adelante, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Vieron? Es cortito, ¿no? Mas el fin de todas las cosas, se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Estamos teniendo comunión con el Señor? ¿Estás orando todo el tiempo? Yo te pregunto, ¿estás levantándote todos los días de mañana buscando la presencia de Dios? ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, te exhorto en el amor de Cristo que lo hagas. Que busques al Señor. Que vengamos a la iglesia, que busquemos estar en comunión con el Señor, porque el fin de todas las cosas, ahí no hay, si pusieron una lista ahí, no cabría. El fin, lo hizo cortito, sino miren qué sabiduría, qué profundidad. El fin de todas las cosas se acerca. De todo, se acerca. Dice, sed pues sobrios. Hay gente que anda realmente que no está siendo sobrio con su manera de caminar y de proceder. Parecen tontos, parecen mareados. Pero el Señor nos dice que seamos sobrios y que velemos en oración. Amén. Dos cosas van a suceder. Lo peor está por venir. Lo peor está por venir a este mundo que le ha dado la espalda a Dios. A todos aquellos que se han reído de los cristianos y del Evangelio, que le decís la palabra a Jesús y no les importa nada. Creen que lo que tienen les va a dar su sustento y que su economía es su propio Dios. Y que Dios no existe y que la eternidad tampoco existe. El chasco que se van a llevar cuando se mueran y estén delante de la presencia de aquel Dios soberano. Dios dice en su palabra, ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios? Prepárate, porque el Señor viene pronto. Y se va a abrir el libro de la vida. Y si no estás escrito en ese libro de la vida, tu vida se pierde. Porque después va a haber la muerte segunda, que es en el lago de azufre y de fuego. El infierno, la eternidad lejos de Dios, separado de Dios. Pero sí, también podemos decir lo peor que está por venir, pero también puedo decir lo mejor está por venir. Para los hijos de Dios, aquellos que creemos en Jesucristo, porque Jesucristo viene por nosotros, por su iglesia. Y Él nos levantará y estaremos con Él eternamente y para siempre. Para el mundo viene lo peor. Si vos supieras exactamente qué va a suceder mañana, si pudiéramos saber que mañana va a haber quizás un cataclismo en el mundo, un sacudón, que quizás parte de la luna se parta en 1000 pedazos, que haya un terremoto que sacuda todo. ¿Vos estás seguro? ¿Cómo estarías hoy? ¿Cómo estarías hoy? Tirado en el piso, llorando a mares, pidiendo perdón, corriendo a pedirle perdón, a amar a la gente, a aquellos que amás, a abrazarlos. ¿Qué estarías haciendo en este momento? Predicando el Evangelio como loco, como loca, diciéndole a la gente, Cristo viene pronto. ¿Estamos viviendo así realmente? Hermanos, en Juan 11, 25, un pasaje muy conocido. Lo he predicado muchas veces. ¿Y saben dónde lo prediqué este mensaje muchas veces? En el cementerio. En el cementerio lo prediqué. ¿Y sabés muchas veces a quién le prediqué este mensaje en el cementerio? Cuando habían muerto mis familiares. Hay que predicar, Hay que predicar cuando tu madre está en el cajón y decir estas palabras que está acá. Hay que predicar estas palabras cuando tu hermano acaba de morir.
Hay que predicar estas palabras que Jesús dijo también cuando se remó a Marta y a María, cuando su amigo Lázaro había muerto. No fue a decir estas palabras en un parque o quizás en una plaza. No, había una persona que había muerto. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ¿cuántos están vivos acá? Amén. Todo aquel que vive y cree en mí, ¿cuántos creen en el Señor acá? No morirá eternamente, dice. ¿Crees esto? Yo cuando leo esto, hermanos queridos, digo, wow, Señor, aunque esté muerto, yo voy a vivir igual. Y si estoy vivo, y como creo en el Señor, no voy a morir eternamente, sino que voy a tener vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Porque se acuerdan que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El consejo que puedo darte en esta mañana es: permanece en Dios. Tomate fuerte de su mano. Por más que vengan sacudones, terremotos, porque el Señor me lo mostró, lo pude experimentar en el mundo espiritual. Gloria a Dios que estaba mi hijo acá al lado mío y lo escuchó. Ya me ha pasado eso muchas veces. Y justamente con él experimentar cosas tremendas. ¿Se acuerdan cuando les conté cuando fui a la esquina? Había orado, salí a la esquina en el auto, ¿sí? Y 2 chicos endemoniados salió así la cara, los demonios de su cara. Y mi hijo lo vio. Dijo: ¡wow, papá! ¿Eso qué es? Era porque había estado en la presencia del Señor. Y los demonios se manifiestan. Ahí suceden cosas en el mundo espiritual. No tenemos que estar dormidos, tenemos que velar, orar, clamar, proclamar su palabra, declarar su palabra en nuestra vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros que los que vienen contra nosotros. Sí, por supuesto que hay guerra, por supuesto que a veces pasamos y padecemos dolor y lucha y persecución, claro que sí. Pero yo me gozo de saber que todo esto va a pasar y voy camino a la eternidad, juntamente con mi Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es tu guía. Él es el que nos lleva, nos guía, ¿a dónde? A lo eterno. Más allá, como le diríamos en el Salmo, más allá de la muerte. ¿Lo terminamos leyendo ese Salmo? ¿Le parece? ¿Y oramos? Salmo 48. Fue con lo que empezamos. Qué linda palabra, ¿no? Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Dios te habló hoy en esta mañana? Te invito a ponerte de pie, entonces vamos a orar y darle gracias a Dios.